Juan Gorostarazú en la Dirección Departamental de Salud y un tema que empieza a preocupar cada vez más a la población sanducera y en particular a la uruguaya, que es el coronavirus. Así que lo que uno cabe preguntarse, ¿cómo está preparada la Dirección Departamental en caso de que apareciera en Paysandú, y disculpa Juan si voy directo al punto, en que apareciera en Paysandú el coronavirus? Bien, en sí hay todo una alerta desde la Organización Mundial de la Salud que decretó un brote y una epidemia que ya a esta altura es una pandemia porque trasciende los países. Entonces, al trascender los países se transforma en una pandemia que surge en China, pero que ya actualmente hay en Europa y bueno, y hay estudios ahora en Chile, hay personas de estudios en Brasil. En Uruguay en particular no tenemos por ahora ningún caso sospechoso y en Paysandú tampoco, pero eso no descarta la situación de estudio y de estar alerta de los servicios de salud y de epidemiología, que en definitiva hoy las personas viajan, transitan por el mundo, los virus. Nosotros hemos hecho estudios en un brote que tuvimos el año pasado de mano, pie, boca y detectamos virus de todas partes del mundo, de India, de China, de Francia, de Portugal, de Rusia, bueno, de Estados Unidos, de Brasil. De todas partes del mundo encontramos virus que estaban circulando en Uruguay. Y eso es una realidad mundial y el coronavirus es parte de esa realidad, ¿no? ¿Cómo está el sistema de salud, el sistema sanitario local para una eventual contingencia justamente de esta enfermedad? Bien, yo creo que en realidad esto no escapa a lo que son las virosis que generalmente tenemos en el Uruguay, ¿no? Hay que destacar que la gripe lleva mucho más personas infectadas y aparte enfermas y con una mortalidad mucho más alta. El coronavirus en realidad va a ser parte de lo que puede llegar a tener el Uruguay en el próximo invierno principalmente, ¿no? Porque es una enfermedad básicamente respiratoria que se transmite por la tos y bueno, en eso las recomendaciones todos los años se hacen y en ese sentido los servicios de salud están preparados con los planes invierno y bueno, en esa línea es que se ha trabajado. ¿Ya hay notificación para los prestadores en cuanto a denunciar posibles casos? Sí, sí, ya eso fue comunicado desde la Dirección Departamental de Salud, el área de epidemiología, los prestadores, las direcciones técnicas, las direcciones de los hospitales y también cuál es el plan de contingencia que tienen que tener los prestadores en caso de un caso sospechoso, ¿no? Que es aquel que tiene fiebre, tos, expectoración, bueno, que haya estado en contacto o haya viajado a China en los últimos 14 días y bueno, o que haya tenido contacto con alguna persona, ¿no? Ujú. El tema de higiene y de medidas preventivas personales siguen siendo fundamentales para evitar el contagio y la diseminación en caso de que llegase aquí a nuestra ciudad, en el caso de Paysandú. Sí, sí, sin duda que el lavado de manos, la higiene con jabón, en sí lo que es el uso de pañuelos descartables, lo que es utilizar el pie y el codo para estornudar, también el evitar la aglomeración de personas, el hacinamiento, eso son las recomendaciones que generalmente se dan para cuadros de estas características y el coronavirus es parte de esas recomendaciones. Más allá de que también el virus es muy lábil y en 24 o 48 horas desaparece, o sea que también con una buena higiene en determinado mobiliario o en la zona donde esté la persona también hacen a las recomendaciones de prevención. Juan, se comenta que el índice de mortandad de este virus es entre un 3 y un 4%, pero afecta en particular a determinada población. ¿Cuál sería la que estaría más en riesgo en caso de tener esta pandemia en Paysandú? Bien, la población de mayor riesgo son las personas mayores. Principalmente la edad promedio son 50 años, 48, 50 años, y principalmente las personas mayores. No se ha detectado en niños y adolescentes, lo que es algo bueno, pero en definitiva los virus se adaptan y a veces entran en otras edades, entonces en ese sentido hay que tener precaución para toda la población. En caso de que comparáramos este virus con otro que habitualmente afecta a los anduceros o a los uruguayos, ¿en qué nivel lo pondríamos a este virus? Y en realidad eso hay que evaluarlo bien, no es un tema
de mi expertise. En realidad para eso están los virólogos, hay infectólogos especializados en el tema, para poder ubicar en un rango particular y la calificación de este virus, ¿no? O sea, en ese sentido lo que hemos leído y hemos estudiado es que no es tan letal como puede ser incluso el virus de la gripe, de la influenza. Creo que también hay mucho de lo mediático que está jugando en este sentido y que tenemos que ser muy cuidadosos y no generar alerta en la población y tener cuidado en transmitir ciertamente esto, ¿no? Las medidas de prevención, las medidas de cuidado general y bueno, y cuáles son los síntomas de consulta rápido a los servicios de salud. Bien, Juan, transitando los últimos días al frente de la Dirección Departamental de Salud, luego de varios años como responsable justamente y representante del Ministerio aquí en el territorio, en líneas generales, ¿qué evaluación haces de tu paso por la dirección? Y un poco consultarte sobre, bueno, el futuro, obviamente, ¿no? Bien, realmente ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? El poder estar al frente de la Dirección Departamental de Salud, del Ministerio de Salud Pública a nivel departamental. Estuve en el periodo anterior cuando el presidente era José Mujica y bueno, y ahora continué con el presidente Tabaré Vázquez. En definitiva, con una responsabilidad sobre la salud sanitaria de los servicios de salud, de la rectoría, de la fiscalización, de los controles, de las epidemias. Hay que destacar que en Paysandú no tuvimos epidemias ni algunos brotes que fueron controlados rápidamente gracias a una red de epidemiología que ha sido fortalecida enormemente. Y después de destacar todo lo que ha sido el trabajo interinstitucional, intersectorial, el sólido equipo que queda trabajando. Acá en el ministerio, cuando se asumió, que era la licenciada Magdalena Espillar, había 4 funcionarios, trabajaban en una salita en el hospital, sin baño, no tenían vehículo. Bueno, hoy queda un ministerio presente, un ministerio que es bien identificable, con personal calificado, con muchas capacidades, con una cooperativa social con mucha experiencia, con camionetas, con vehículos, tienen 2 camionetas, o sea, queda una institución presente y firme en el departamento, ¿no? ¿Preocupa de alguna forma que no hayan sido designadas aún las autoridades a nivel departamental? Digo, por ese periodo de transición y necesidad de conocimiento quizás de justamente todo el trabajo hecho y lo que queda por hacer. Sin dudas que existe una preocupación real, ya lo hemos transmitido a nivel nacional. Creo que hay un hecho que desde el gobierno se ha mostrado la seria y responsable manejo de lo que es una transición de gobierno. En todos los periodos se ha hecho una transición y bueno, creemos necesario que sin duda se nombrara a alguien. Capaz que no es una prioridad poder nombrar a los directores departamentales de salud, pero hay que tener en cuenta que hay aspectos como este, por ejemplo, de una epidemia, un brote, una convocatoria del Comité Departamental de Emergencia, el trabajo interinstitucional. El próximo lunes estaba convocada la Mesa de Primera Infancia y en definitiva que se convocaba desde acá, así como muchos trabajos de interinstitucionalidad. Y en definitiva, al no tener una línea clara de quién va a conducir, cómo va a conducir, si va a ser prioridad, no va a ser prioridad el trabajo interinstitucional, si va a ser prioridad el Comité Departamental de Emergencia, si va a ser prioridad poder hacer la vigilancia epidemiológica, que si bien son funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública, también hay que tener una conducción política y los funcionarios requieren de un respaldo político para tomar determinadas medidas, para ver cuál es la conducción, porque también es un tema muy serio el de poder tener un brote, un cuadro, una convocatoria del Comité Departamental de Emergencia y no tener el respaldo suficiente. Eso creo que es lo más preocupante y bueno, y sobre todo que la que se ve perjudicada en estos casos es la población, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación e incertidumbre, no solamente desde el punto de vista personal, sino también institucional, y desde los funcionarios y de la interinstitucionalidad, porque también las instituciones deben mantener un relacionamiento muy serio y responsable, que creo que en este caso estaría faltando por lo menos la designación de una persona como interlocutor para poder transmitirle un montón de información que hay, ¿no?
¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Son hoy todos funcionarios del ministerio o hay algún pase en comisión que vuelvan a partir del 1 de marzo, deban de volver a sus lugares de origen? En el caso de los funcionarios, son funcionarios del ministerio, hay un pase en comisión, pero en realidad dentro de la norma establece que tienen 90 días el jerarca entrante para rectificar o rectificar su pase en comisión. Y bueno, ante eso se va a proceder y bueno, en definitiva va a ser una decisión de la próxima administración. En el caso personal, Juan, se habla hoy de que estarías pasando justamente en comisión con el equipo de la diputada Cecilia Botino, ¿es así? Sí, voy a integrar el equipo de la Diputación de Cecilia Botino, junto con otras compañeras y compañeros, que se ha armado un lindo equipo y vamos a estar allí. También continúo dando clases en la Universidad de la República, o sea que vamos a estar en la vuelta acá trabajando con la comunidad y con la sociedad sanducera. Y hasta mayo apoyando lo que es la campaña electoral de Cecilia, justamente como una de las tres candidatas del Frente Amplio. Sí, también integramos el comando de Cecilia Botino Intendenta, tanto a nivel de la candidatura como a nivel del Frente Amplio, con los otros dos candidatos. Y bueno, en esa línea vamos a estar también trabajando y en comunicación con toda la población. Se habló en su momento que ante una eventual situación, en este caso, bueno, si Cecilia llegara a resultar electa intendenta o en alguna otra situación, pudieras estar ocupando la titularidad de la banca de la Diputación del MPP. ¿Esto puede llegar a ser así? En ese sentido es la organización política, el MPP es quien define en qué lugar nosotros tenemos que militar y bueno, estamos a lo que la organización dispone. Muchas gracias. Bueno.